Bueno, buenos días. Vamos a trabajar entonces en los terceros temas administrativos. Vamos a hablar de indicadores de gestión hoy, indicadores de gestión odontológica. Todas las empresas en el mundo administrativo tienen que poderse medir para poder saber si la satisfacción y el trabajo y la estrategia está funcionando. Y nosotros en odontología no somos ajenos a eso. Comúnmente los odontólogos somos muy informales en este proceso administrativo porque no nos han enseñado administración. Los invito entonces para que me acompañen en estos 40 minutos iniciales a ver lo que son los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión que yo he armado para odontología. Lo primero que quiero que veamos es parte de mi filosofía de vida. Yo pienso que cuando uno quiere salir adelante, cuando uno tiene un proyecto, cuando uno se propone cumplir una meta y salir de la oscuridad y brillar, no necesita pagarle la luz a nadie para poderlo lograr. Lo importante es tener una excelente actitud, prepararse todos los días más y correr detrás de los sueños, con mucha disciplina. Pero recuerden que la disciplina le gana al talento y recuerden que sin disciplina no podemos lograr absolutamente nada. Tenemos que correr bajo los sueños, tenemos que saber que el mundo nos pertenece, pero que también le pertenece a otras personas y que no somos ajenos a que lo que nosotros hagamos afecte a los demás y que los demás hagan le afecte a ellos. Veamos este video que me parece importante para que nos vayamos enfocando hacia dónde queremos llegar cuando queremos tener una empresa. Nosotros tenemos que hacer lo que nos apasiona y lo que nos hace latir el corazón. Necesitamos ser esas personas que sueñan y que hacen lo que les gusta. Sin embargo, estamos viviendo un momento difícil de la vida que complica un poco el camino por esta pandemia. Veamos este video que me encanta. Los 2 días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día que descubres el porqué. Y créeme, desde el día que encontré mi porqué, todo cobró un significado especial. El día más importante de mi vida me paré frente al espejo, me miré fijamente a los ojos y me pregunté a mí mismo quién quiero ser. Me olvidé por un momento de lo que quieren los demás para mí, de mis miedos, de mis limitaciones, y escuché a mi corazón. Tengo que creer en mí, tengo que creer que es posible y que voy a conseguirlo. Por eso, todos los días cuando me levanto, pienso qué tengo que hacer para estar un pasito más cerca de lograrlo. Porque a mí me importa el qué diré, no el qué dirán. No podría perdonarme nunca que dentro de 30 o 40 años eche un vistazo atrás y me arrepiento de no haberlo intentado. Al fin y al cabo solo tenemos una vida, ¿no? Siempre es bonito imaginar cómo serán las cosas, pero los sueños no se construyen solo con deseos, se construyen con esfuerzo, con sudor, con trabajo. Estoy dispuesto a sacrificarme por conseguirlo, porque cuando encuentras lo que amas, nada puede detenerte. Sé que el camino va a ser durísimo, va a estar lleno de piedras con las que tropiece. Sé que habrá días en los que dude de mí, que quiera abandonar, que quiera tirar la toalla, que no pueda más. Pero recuerda que la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y por muy duro que sea el camino, yo quiero vivir mi sueño.
Y es la manera de luchar por nuestros sueños. Realmente cuando sabemos para qué vinimos y por qué, encontramos la respuesta a muchas de las cosas que seguramente nosotros hemos planteado. Y el por qué somos odontólogos y el para qué somos odontólogos y dónde estamos y qué estamos cumpliendo de esos sueños que nosotros nos propusimos cuando empezamos a estudiar esta profesión tan bonita. Veamos entonces los indicadores de gestión. Cuando yo hablo de indicadores de gestión, me lo planteé hace muchos años pensando que las clínicas odontológicas eran manejadas por odontólogos que no tenían conocimientos administrativos. Y esos odontólogos no sabían el por qué les iba bien o por qué les iba mal, y cuando le iba bien era porque era excelente odontólogo. Pero aquí hay una simbiosis en la que siempre debe existir esa unión, el odontólogo y la administración. Fundamental. La calidad del odontólogo tiene que ser muy buena, pero los procesos administrativos tienen que ser excelentes. Y dentro de los procesos administrativos están los indicadores de gestión que nos permiten saber si nosotros estamos bien o estamos mal. Y nos permiten a nosotros poder planear o no estrategias que funcionen y parar otras estrategias que no están funcionando. Veamos que en este almacén salen más personas de las que entran. Ahora veamos que aquí entran más personas que las que salen del almacén. Lo anterior indica que hay momentos de congestión en el almacén y hay momentos más calmados, lo que permite medir los tiempos y los horarios del almacén. Esto es un indicador de gestión de un almacén. Y entonces nos preguntamos cuáles serían los indicadores de gestión para un consultorio odontológico. Primero quiero mostrarles a ustedes las ventajas, las características y la razón del ser de que existan los indicadores de gestión. Si en este almacén ustedes vieron que entraban muchas más personas de las que salían, es decir, el almacén estaba empezando su gestión o durante el día tiene procesos que pueden ser con mayor afluencia de público o con menor afluencia de público. Cuando yo conozco las horas en las que hay mayor afluencia de público, puedo tener mayor número de operarios para que puedan atender ese público. Cuando conozco las horas donde baja el número de público, de personas en el público, puedo entonces sacar las personas a que puedan almorzar y puedan tener sus tiempos de descanso. Quiero que con esto ustedes me entiendan básicamente lo que yo estoy tratando de decirles a ustedes. En un carro yo tengo indicadores de gestión. Esos indicadores de gestión me pueden mostrar, como digamos, el velocímetro es uno de ellos. Y si yo voy a 100 kilómetros por hora o a 100 millas por hora, puedo saber que puedo tener un accidente y ese accidente puede ser grave. Pero si voy a 170 kilómetros por hora, puedo saber que si tengo un accidente puede ser fatal. Esto es un indicador de gestión. Y los indicadores de gestión lo que hacen es dar una expresión numérica del desempeño y comportamiento de un proceso o de una actividad clínica. Nos van a poner en números lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros desempeñamos y el ejercicio de nuestra profesión diariamente tiene que ser medido para poder mejorar o para poder saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Porque con los indicadores de gestión nosotros podemos mirar las variaciones sobre las que podemos tomar medidas preventivas y correctivas y podemos entonces de esa manera, conociendo de antemano los números, podemos saber si podemos mejorar o no la estrategia de lo que nosotros estamos haciendo. Esos indicadores de gestión nos permiten a nosotros planear estrategias, que nos permiten también generar estímulos por el cumplimiento de metas a nuestros empleados y entonces así crear equipos altamente productivos, donde todos ponen y todos ganan. Parte de mi filosofía de trabajo y mi filosofía de vida. Pienso que la parte del trabajo, cuando se siente uno muy bien y gana por su esfuerzo, esa retribución sobre el salario emocional es fundamental. Y así entonces nosotros podemos generar un equipo que está comprometido, podemos generar un equipo que le dan ganas de llegar al consultorio para poder ejercer. No nos gustan esos jefes que todo lo quieren para ellos y donde todos ponen y solamente ganan ellos. Esas empresas no funcionan. Y mucho más hoy.
Lo podemos ver cuando estamos en este problema y en esta crisis y en esta pandemia. Las personas que van a salir favorecidas son aquellas que tuvieron la oportunidad de tener equipos altamente productivos, donde lograron dar un salario emocional bastante bueno y donde todos ganan, porque todos saben que si regresan a la empresa van a poder continuar para poder soñar con sus sueños, porque pueden hacerlo realidad allí. ¿Para qué entonces sirven los indicadores de gestión? Los indicadores de gestión nos permiten a nosotros medir la eficacia, la eficiencia y la efectividad de lo que nosotros hacemos. Nos permiten planificar, nos permiten hacer, nos permiten actuar y revisar esa gestión que hacemos a diario y la que hacen nuestros empleados para poder lograr una calidad total. Eso lo voy a explicar ahora más adelante. Nos permite mejorar la productividad para hacernos propuestas también de cambios y crear estímulos. Nos permiten hacer diagnóstico y nos permiten hacer un mejoramiento de nuestro plan de trabajo en la clínica. Permiten que podamos medir la calidad y desempeño de cada uno de nuestros empleados y así poder entonces tener claramente el control y manejo de nuestra empresa. Porque nosotros tenemos una empresa, la clínica es una empresa, el consultorio odontológico es una empresa, no lo olvide, pero las empresas deben medirse para poder saber en qué camino va, si va en el camino de la productividad en ascenso o va en el camino donde va descendiendo por la falta de pacientes. Pero si usted lo puede medir, puede parar y saber que lo que está haciendo está bien o está mal. Nuestros empleados en América, en Occidente, están acostumbrados a pedir siempre y a pedir y a pedir y a pedir. Y ustedes se dan cuenta que esos empleados de grandes empresas, sobre todo las estatales, siempre están pidiendo y tratando de sacarle a la empresa lo más que se pueda porque son opresores. Yo pienso que si nosotros fuéramos como los orientales, que les voy a explicar ahorita, ellos cuando van a pedir, antes de pedir, proponen. Si nosotros le podemos proponer a nuestra empresa que fabricamos el año pasado 1.000 carros y este año vamos a fabricar 1.200, con el mismo número de empleados, yo voy a tener, o mi empresa va a tener entonces una ganancia del 20% sobre lo que ellos hacen, con la misma mano de obra, y va a aumentar sus ingresos. Y yo ahí sí podría decirle a mi empresa o al dueño de la empresa o a la junta directiva cuánto dinero se va a gastar usted, se va a ganar usted por tener ese 20% más de productividad con el mismo número de empleados y cuánto me va a dar a mí. Y eso hace que se crezcan las empresas y que lleguen finalmente a un proceso de calidad total, donde todos ponen, donde todos ganan. Los empleados le proponen a la empresa. El año pasado tuvimos un 5% de errores, un 5% de daños, un 5% de desperdicio en la mano de obra, de desperdicio en la materia prima. Y nosotros le proponemos a ustedes como empresa que los vamos a bajar a un 3%. Significa que ese 2%, ¿cuánto le genera a la empresa de ganancias? Pero cuando yo hablo de ganancias, no solamente en la parte financiera, en la parte económica, en la parte de dinero y cash. Yo hablo también en la parte de lo que la empresa se va a ganar cuando nosotros hacemos las cosas mejor, cuando la calidad es mejor y la satisfacción de los pacientes que nosotros tenemos es mejor. Vamos a crecer, vamos a tener una empresa con mayor solidez y vamos a tener una empresa con un voz a voz que va a generar muchos más pacientes nuevos y vamos a tener un número de pacientes fans que van a ser superior. Este sistema del que les acabo de hablar, cuando nosotros medimos, cuando los empleados proponen, cuando nosotros compartimos nuestra ganancia, ha llevado a los orientales a bajar esos errores a cero y por lo tanto entonces lograr la calidad total. Y me pregunto, ¿cómo está su clínica al respecto? ¿Cómo está usted al respecto de lo que estamos haciendo? Es algo que usted debe conocer, que usted debe saber. ¿Qué le puede ofrecer usted a sus operarios, a sus colegas en el consultorio? ¿Tiene incentivos? Juan, sí, pero es que no sé cómo hacerlo. Bueno, la manera es teniendo indicadores de gestión. Y esos indicadores de gestión es medir lo que hace cada una de las personas. Y así entonces nosotros podemos lograr que todos tengamos un compromiso que nos lleve entonces a un mejor desarrollo de nuestra profesión y de la calidad de lo que hacemos. Los indicadores de gestión entonces, para que ustedes me entiendan, es como una radiografía de toda nuestra empresa. Nos permite ver el interior, qué hay adentro, qué está pasando en cada una de las áreas donde nosotros trabajamos. Permiten entonces poder ver esa salud administrativa,
esa parte operativa, esa parte comercial y esa parte económica de la clínica. Pero cuando yo le pregunto a un odontólogo cómo le está yendo, el odontólogo me dice, me fue muy bien, Juan. ¿Y por qué? Esta semana tuve unos ingresos muy altos. Resulta que tuvo un paciente que le pagó una cuota inicial o un poco más de la cuota inicial y sus ingresos se ven reflejados como que hubiera ido un gran número de pacientes. Pero no fue así. Hubo un solo paciente que se fue satisfecho, que generó una gran cantidad de ingresos a la empresa, y hubo 3 pacientes que no volvieron al consultorio. Para eso son los indicadores de gestión. Podemos mirar y entonces hacer controles que nos permitan tener cómo definir, cómo medir y cómo mejorar y analizar nuestro trabajo. Y esos controles entonces pueden ser preventivos o pueden ser correctivos. Y esos controles nos permiten entonces a nosotros crear una sinergia. ¿Y qué es sinergia? Cuando 1 más 1 es igual a 3. Es decir, que en todas las áreas de nuestra empresa estamos midiendo para que todos podamos lograr la satisfacción y podamos ver cuál es el área de la clínica que está fallando y cuál es el área de la clínica que necesita un reforzamiento en una estrategia. Nosotros podemos medir la parte de mercadeo, la parte de talento humano, la parte de servicio al cliente y podemos tener esos controles de los que les hablo. Controles correctivos, controles preventivos que nos permitan entonces tener esa sinergia de 1 más 1 igual a 3. Porque cuando tenemos fuerzas de personas que nos ayudan para lograr un objetivo y no trabajar como islas, podemos lograr objetivos que nos llevan a un camino mucho más placentero. Todo en el mundo ha sido medido, porque lo que no se mide no se puede evaluar, para bien o para mal. Anteriormente se medía el tiempo con relojes de arena, teníamos el abaco, tenemos los relojes de temperatura, que son los termómetros, tenemos también un reloj que nos permite medir el tiempo y tenemos las calculadoras que nos permiten hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división, que nos permiten llevar entonces un adecuado control de lo que nosotros hacemos. Todo en la vida ha sido medido desde siempre, sin inclusive darnos cuenta. Nosotros estamos muy familiarizados con los indicadores de gestión y no nos damos cuenta, porque ellos entonces nos miden a nosotros y expresan los índices de gestión que nos sirven para evaluar lo que nosotros hacemos. ¿Qué medimos? Medimos empleados, medimos metas, medimos objetivos, responsabilidades, medimos propuestas, estrategias de desarrollo de la clínica, en fin, medimos todo lo que nosotros hacemos. Los indicadores de gestión en todas las áreas, les voy a mostrar a ustedes, tienen unos formatos. Digamos, ¿cómo hace un piloto para saber cómo funciona el avión? Cuando un piloto está antes de iniciar el vuelo, se sienta con el ingeniero a revisar todos los relojes que tiene a su alrededor. Y va a revisar la velocidad del viento, la cantidad de la gasolina, el peso del avión, la temperatura, la altura en la que está el avión, la altura de donde despegan, la humedad. Realmente nos permiten a nosotros hacer una verificación de las condiciones para poder iniciar este vuelo. Nosotros como odontólogos no tenemos este tipo de checklist que nos permita crecer y ver hacia dónde vamos. ¿Cómo hace entonces un piloto o cuando usted se monta en su carro para saber si puede arrancar? Usted va a mirar si tiene gasolina, porque hay un indicador que le muestra el tanque de la gasolina, le permite saber si las luces están prendidas, si hay una llanta que tiene menos aire, si hay una puerta que está abierta, si usted tiene puesto o no los cinturones de seguridad, a qué velocidad va, le muestra las revoluciones por minuto de ese motor, si lo está forzando o no lo está forzando, es decir, le muestra la temperatura. Usted puede darse cuenta de cómo está el equipo en el carro donde usted está montado. ¿Puedo arrancar? No puedo arrancar. ¿Y cómo hace usted entonces como odontólogo para tener un control de su clínica si nosotros no tenemos esos indicadores de gestión? Pues hombre, creémoslos, yo los tengo montados en mi computador, cada uno de mis operarios tiene montados unos indicadores de gestión. Si usted me dice es muy difícil un computador, pues haga una tablita de Excel. Ahora que no puede hacerlo, anteriormente se hacía con una hojita y uno iba haciendo unas cuadrículas de acuerdo a los ítems que uno tenía. Y así lo puede hacer. Yo creo que eso es una disculpa no tener indicadores de gestión. Se pueden llevar mucho mejor en un computador como pues lo muestra la tecnología.
¿Cuál es entonces ese tablero de control que usted tiene? Nosotros como odontólogos tenemos muy pocos tableros de control, tenemos muy pocas maneras de ver los signos vitales de nuestra empresa. No sabemos entonces cuál es el pulso de nuestra empresa, cuál es la temperatura de nuestra empresa, si respira o no respira. Y cualquier ser vivo, cualquier empresa que se mueve, necesitamos saber cómo va en su funcionamiento, cómo está ese pulso, cómo está la temperatura y cómo está la respiración. ¿Cómo hace entonces, digamos, para explicarlo mejor, un deportista? Un deportista mide su ritmo cardíaco, su alimentación, sus calorías, tantas horas duerme, todo lo miden el ritmo cardíaco, porque es que un deportista, si no tiene esa información, nosotros, digamos, en un equipo de fútbol no pueden comprar un jugador que vale una fortuna sin saber cuál va a ser su desempeño. Usted debe cuidar sus finanzas y sus estrategias y sus metas. ¿Cómo lo va a lograr? Lo va a lograr si usted tiene realmente unos indicadores de gestión que le permitan saber eso. Los datos de los indicadores de gestión deben ser veraces y fiables para poder tener un análisis correcto, para poder determinar lo que estamos haciendo al respecto y poder saber que lo que nosotros proyectamos y lo que estamos tratando para poder trabajar nos permite que tengamos un cumplimiento claro de los objetivos. Yo pienso que nosotros en este análisis cuidadoso de los indicadores de gestión debemos hacerlo como lo hacen los pilotos de los aviones, como lo hace un médico cuando ve los signos vitales de su paciente enfermo. Nuestra empresa es tan importante como cualquier otro tipo de empresa. Y si nosotros podemos tener indicadores de gestión, vamos a poder monitorear el cumplimiento de la misión y la visión. Y así poder lograr los sueños, y poder lograr los sueños no solamente los nuestros, sino los de las personas que estamos. Y saber el por qué y el para qué, como lo expliqué en la primera película, para qué estamos hoy acá y si estamos cumpliendo nuestra verdadera misión. Usted es el líder de su empresa, por lo tanto usted es quien establece los indicadores de gestión. ¿Y cuáles son los que usted necesita para hacer esa evaluación? Usted es el que da la frecuencia con el que se va a medir. Usted es la persona encargada de generar esos reportes. ¿Cuáles entonces serían las características de los indicadores de gestión? Lo primero, deben ser fáciles de entender y de informar y de graficar, así como los puse en el tema de los carros, con los relojes de los aviones. Es decir, usted debe tener una claridad rápida de lo que está pasando. Deben ser muy fáciles y usted no necesita que le presente un informe de 3 o 4 hojas. Usted simplemente necesita saber 4 indicadores de gestiones de su empresa. Deben poderse medir periódicamente. Me explico. Usted debe medir el mes de enero, puede medir el mes de febrero y así todos los meses del año. Puede medir el primer trimestre del año y puede medir el primer semestre y puede medir el segundo para poderlos comparar. Porque si usted no compara los indicadores de gestión, es decir, me explico mejor, esos indicadores de gestión deben de tener un punto de referencia. Me explico, el primer trimestre debe ser medido con el primer trimestre del año pasado. El segundo semestre debe ser medido con el segundo semestre del año pasado. No es igual enero de este año a enero del año pasado. No es igual febrero a marzo o abril. Cada mes tiene un desempeño diferente. Y ese punto de referencia es el que permite a mí tener una estrategia clara. Yo, en la clínica, debo saber cuáles son las fechas donde tengo menor número de pacientes para poder planear las vacaciones de mis empleados. Tengo que saber en la clínica cuál es la fecha en la que tengo mayor número de pacientes para poder planear y de pronto contratar a otras personas que me ayuden a mí a tener una mejor calidad en la atención de la consulta. Y finalmente, una de las características es debe tener un responsable de ese indicador, porque ese responsable debe saber que lo que él hace es primordial y fundamental para el crecimiento de la estrategia y para saber que lo que nosotros vamos a planear funciona o no funciona. Y yo le digo entonces a la niña de la parte operativa cuáles son sus indicadores, le digo a la niña de la parte de recepción cuáles son los de ella y le digo a la niña de la parte de la clínica de cirugía cuáles son los que me debe dar. Y así poder tener claramente todas las áreas de nuestra clínica en un perfecto desarrollo. Los indicadores de gestión nos permiten a nosotros retroalimentar
todo ese esfuerzo que hace la empresa y saber si lo estamos haciendo bien. Por eso se crea esos beneficios, esa retroalimentación. Nos permiten entonces los indicadores concentrar la atención en aspectos claves y nos permiten que podamos medir eficazmente la satisfacción de los pacientes. Si yo tengo un indicador de gestión donde me dice que el número de pacientes que vienen a este consultorio, tenemos un número grande de pacientes que nos están remitiendo un paciente nuevo, quiere decir que tenemos un voz a voz que nos está ayudando al proceso de crecimiento de nuestra empresa. Nos permiten entonces los indicadores de gestión comunicar los datos para la toma de decisiones. ¿Lo estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? Y si lo estamos haciendo mal, prender las alarmas con anticipación para que nosotros podamos controlar y crear una nueva estrategia. Y finalmente nos permiten compararnos con los demás. Cuando yo tengo unos indicadores de gestión veraces, nos permiten poderme juntar con uno de mis compañeros, con otro colega, saber si lo que estamos haciendo nosotros y lo que estamos generando de trabajo y de estrategia funciona o no. Yo puedo preguntarle a mi colega del vecino o a mi amigo cuántos pacientes atendió durante este mes. ¿Le fue bien en este mes? ¿Por qué le fue bien a usted y a mí me fue mal? O finalmente a los dos nos fue bien porque es un mes bueno. ¿Cuáles son la cantidad de dinero que le está entrando por cada determinado tratamiento? Podemos compararnos cuando tenemos indicadores de gestión. Veamos entonces finalmente los indicadores de gestión que yo, Juan Carlos Mejía, he planeado para mi clínica. Y les voy contando lo que hago con ellos y la importancia que les doy. Usted puede tranquilamente planear unos indicadores de gestión de manera independiente y crear los suyos de acuerdo a las necesidades que usted tenga. El primer indicador de gestión que yo tendría es el número de pacientes, el número de citas por paciente para un tratamiento. Esto me va a permitir a mí tener muchos datos que hacen que yo pueda evaluar el costo inclusive de lo que debo cobrar por un tratamiento de cualquiera de los que yo hago. Voy a explicarlo en el tema de ortodoncia. Yo sé que en ortodoncia necesito ver al paciente aproximadamente 24 veces durante media hora. Es decir, que yo cuando voy a planear un tratamiento de ortodoncia y voy a planear los costos de un tratamiento de ortodoncia, necesito saber cuánto es el tiempo que dura ese paciente por consulta. Y yo sé que si le pongo un promedio de media hora de consulta a un paciente de ortodoncia y lo veo 24 veces, necesito 12 horas para hacer un tratamiento de ortodoncia. Y cuando yo logre calcular el precio de la hora del tratamiento, me va a permitir a mí saber el costo que debo planear después de ver el costo de lo que valen los insumos, los materiales y de calcular el gasto para hacer este tratamiento. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Finalmente, entonces, el otro punto que tenemos es número de pacientes que iniciaron tratamiento. ¿Cuántos pacientes iniciaron tratamiento en el mes de febrero? Pero lo debo cruzar con otro indicador de gestión que para mí es fundamental. Y es el indicador de gestión de número de pacientes atendidos por primera vez. ¿Cuál es el número de pacientes que nosotros atendimos por primera vez y que vinieron a la consulta por primera vez este mes? Patricia, ¿me puedes dar ese dato? Claro que sí. Vinieron 10 pacientes nuevos, doctor. Muchas gracias. ¿Y cuántos pacientes iniciaron tratamiento? Iniciaron tratamiento 6 pacientes. Significa que yo estoy cumpliendo. En mi indicador de gestión tengo un porcentaje de un 60% de pacientes que vinieron por primera vez a la consulta. Por primera vez no, que iniciaron la consulta después de haber venido 10. Es decir, 6 de cada 10 se quedan en mi consultorio. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Si yo lo mido periódicamente, puedo decir, el mes pasado tenía ese indicador en 3, lo mejoré porque ya lo tengo en 6 y mi estrategia está funcionando, y cuando lo vea 3 meses adelante tengo la posibilidad de haberlo calculado ya en que de cada 10 pacientes que entran a mi consultorio, 9 se quedan. Significa que es un indicador de gestión que va creciendo y que me va a permitir que mi consulta sea mucho mejor. Y yo sé que la estrategia que estoy implementando me está funcionando. Número de tratamientos terminados. Funciona muy bien porque si yo lo cruzo con el número de pacientes que iniciaron el tratamiento, que empezaron 9 y terminamos 12, significa que durante este mes vamos a tener 3 pacientes menos en la consulta. ¿Y para qué me sirve? Me sirve para que cuando yo más adelante planee mi consulta, tengo que saber que
están entrando menos pacientes de los que están saliendo y voy a tener un hueco en las entradas y en las finanzas de mi consultorio. Número de pacientes atendidos en el mes. Yo atendí cerca de 150 pacientes durante el mes de enero. Bueno, ¿y cuántos atendí en el mes de enero del año pasado? Atendimos 145. Significa que crecí en un porcentaje de 5 pacientes, es decir, más o menos un 0.5% del crecimiento que tengo, perdón, un 2.5% del crecimiento de mi consulta durante este mes. Y lo puedo calcular así y hacer y evaluar que las estrategias están funcionando para el crecimiento de pacientes. Si fuera al contrario, pues tengo que reforzar, prender las alarmas y saber qué es lo que está sucediendo. Número de pacientes que no regresaron a consulta. Muchos pacientes empiezan pero no regresan. ¿Cuál es la razón? Los estamos llamando. Tenemos una planilla donde nosotros estamos registrando el número de pacientes que no vuelven a consulta. Tenemos la razón y el por qué no vuelven a consulta. Eso es muy importante porque en la planeación de nuestro ejercicio profesional necesitamos saber la pérdida de pacientes que hacen un hueco en las finanzas de nuestra empresa. Y si no sabemos las razones, es mucho más complicado. Número de citas por cada tratamiento. Yo tengo para los tratamientos de ortodoncia, para los tratamientos de implantes, para los tratamientos de rehabilitación, cuáles son el número de citas y así yo puedo planear el costo del tratamiento para mi paciente. Número de profilaxis realizadas mes a mes. Yo tengo un plan y un desarrollo en la clínica que nosotros lo llamamos, es una sociedad que monté con mis empleados para crear equipos altamente productivos. Hicimos una sociedad que se llama Higiene Oral, Clínica Oral Country. Y en nuestra Higiene Oral, Clínica Oral Country medimos el número de profilaxis hechas en el mes porque todos ganamos. La clínica montó este programa, los pacientes se sienten cómodos y las niñas con la empresa que montamos juntos ganamos por porcentaje cada uno de lo que pone. Esto se los podría explicar más adelante cuando hablemos de cómo crear equipos altamente productivos. Y tengo otro que se llama ingresos per cápita diario o mensual de la consulta. Yo tengo el conocimiento de que diario me entran, si yo atiendo 10 pacientes, me deben entrar 200,000 pesos por cada paciente. Significa que al final del día yo tengo 2 millones de pesos. Al final del mes, si yo atendí 150 pacientes y esos 150 pacientes, cada uno debió haber traído cerca de 200,000 pesos, significa que yo tengo 30 millones de pesos, que son los que me he ganado durante el mes, porque es un promedio que yo he llevado durante muchos años. Y si yo sé que ese promedio es cierto, cuando yo vea mis finanzas y encuentre que hay 25 millones de pesos, tengo que preguntar, ¿dónde están los otros 5 millones de pesos? Porque si yo tenía 25 y debieron haber entrado 30, hay un hueco de 5. Para eso me sirve ese indicador de gestión, porque cuando nosotros no controlamos, se puede desbordar el manejo de las finanzas de nuestro consultorio. Es decir, el que no controla no sabe para dónde va. Número de retratamientos. Significa que nosotros tenemos varios especialistas en la clínica. Cuando nosotros tenemos varios especialistas en la clínica, sabemos de la importancia que tiene para nosotros el que tengamos un especialista que tenga mayor habilidad o que tengamos un especialista que no tenga tanta habilidad. Y finalmente vamos a mirar otro que dice número de encuestas de atención. Las encuestas de atención que nosotros pusimos ¿cuántas se hicieron? De los 150 pacientes que llegaron a nuestro consultorio, ¿cuántos elaboraron la encuesta? 100, listo. Tenemos un 30% que no contestaron la encuesta. Revisemos ese otro 60% de los pacientes que sí hicieron la encuesta. Y nosotros en la empresa podemos redirigir las preguntas hacia donde nosotros queramos medir. Yo quiero medir la gestión que se hace por la parte de recepción y recordatorio de citas odontológicas a mis pacientes. Y yo lo puedo poner en las encuestas. Quiero medir la amabilidad de los odontólogos que trabajan conmigo, la puntualidad de los odontólogos que trabajan conmigo, la calidad y la percepción que tienen ellos de la limpieza, del conocimiento. Todo lo podemos medir. Eso nos permite crear unas estrategias que nos van a llevar a un mejoramiento de nuestra empresa.
Y en este cuadro, en este segundo cuadro de indicadores de gestión, tengo que mirar el número de pacientes que no volvieron a consulta y cuáles fueron sus razones. Miremos el tercer cuadro, número de pacientes que vinieron por internet. Este tercer tema lo tengo más orientado hacia la parte comercial. Y yo puedo mirar, vinieron por internet por la parte de marca digital, de la parte de community manager, podemos mirar lo que nosotros estamos haciendo, si funciona o no funciona. El número de pacientes que nos remitieron un paciente, cómo está ese voz a voz, cómo funciona ese voz a voz. Y el número de pacientes atendidos por unidad odontológica. Yo tengo 3 unidades odontológicas, atendimos 150 pacientes y esos 150 pacientes que yo atendí, los atendí en 3 unidades, lo que significa que yo tengo 50 pacientes por unidad odontológica. ¿Usted sabe cuántos pacientes puede atender por unidad odontológica? Esto lo vamos a ver en la próxima clase y quiero que usted me acompañe. Esto nos permite a nosotros saber si nuestra capacidad y nuestra infraestructura es la adecuada, si necesitamos más o estamos sobredimensionados. Porque cuando estamos sobredimensionados estamos perdiendo valor para nuestra empresa. Número de pacientes que vinieron por el marketing digital, por Instagram, vinieron por Facebook, estamos manejando bien el Google, estamos manejando bien el WhatsApp. Esto nos permite a nosotros medirlo. Número de pacientes que dejaron una reseña en Google Maps. Funciona bastante bien para poder crear un mejor posicionamiento, es decir, el SEO de nuestra marca en internet, en Google. Cuando nosotros tenemos varias reseñas, entre más reseñas tengamos, vamos a tener un mejor posicionamiento. Y cuando un paciente entra a internet, busca en Google dolor de muela, aparece nuestra clínica de primera de acuerdo al número de reseñas que tengamos. Entonces hay que crear una estrategia para que el número de reseñas del mes pasado, que fueron 15, aumente a 40. Para que entre más número de reseñas vamos a crecer orgánicamente nuestra empresa y nuestro posicionamiento a nivel de marca digital en las redes sociales va a ser mucho más fácil y más llevadero. Y finalmente vamos a ver número de pacientes que vinieron por entidades adscritas a nuestro consultorio. Nosotros tenemos clínicas donde hay muy seguramente unos convenios por algunas empresas que nos pagan más o nos pagan menos. Necesitamos saber si el esfuerzo que estamos haciendo en bajar los precios amerita, está bien porque estamos recibiendo el número de pacientes que realmente esperábamos, o estamos vendiendo muy barata nuestra consulta y el número de pacientes que nos envían las empresas no está funcionando. Esto es quizá un resumen de lo que son los indicadores de gestión. Lo invito a que usted los estudie, lo invito a que usted haga sus propios indicadores de gestión, porque usted sabe cuáles son las necesidades de sus indicadores de gestión. Usted puede planear hacia dónde quiere y qué quiere medir, y así entonces cuando tenga sus indicadores de gestión usted puede saber si está logrando el éxito, si sus estrategias son las adecuadas, si lo que usted está planeando funciona y si no puede parar y replantear y barajar nuevamente. Porque si usted está cumpliendo la misión y la visión, usted va a poder tener éxito como profesional. Recuerde que la administración y la odontología van siempre de la mano. Usted como odontólogo, usted como dueño de su clínica, tiene la responsabilidad de sacar adelante como líder, poder usted descifrar qué necesita su empresa, para dónde va. Y eso solo lo puede lograr si usted tiene indicadores de gestión y puede medir lo que se está haciendo. Muchas gracias, soy Juan Carlos Mejía, su profesor de Administración y Marketing Odontológica, y cualquier necesidad que usted tenga lo puede hacer mediante mi correo electrónico, que es jcmejiaosa@yahoo.com. Muy amables.